Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos para hablar sobre la temática de humedales, que es un tema bastante en auge con el tema del debate de la ley de humedales y los incendios. Tenemos a Elba Stancic, que fue coordinadora del área de humedales en el taller ecologista hasta el 2010, consultora en la provincia de Santa Fe, también asesora en agua y ordenamiento territorial en el Círculo de Políticas Ambientales e integra Los Verdes, que es un foro de ecología política. Cualquier cosa para preguntas, al final hago un listado de quienes tengan una pregunta, así que me hablan por privado, aunque en silencio. Ante cualquier pregunta voy a hacer una lista, me mandan por privado o en el chat general para alistarlos. Así que nada, ahora comparto las diapositivas de Elba y comenzamos. Bueno, gracias Pedro, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Lo que preparé es, digamos, como decía un poco el título de la charla, ¿qué son los humedales? Vamos a repasar conceptos básicos y voy a ir, digamos, planteando cuál es la situación actual de los humedales, cómo llegamos hasta donde estamos, para que después podamos conversar, que me parece por ahí lo más interesante. Pero bueno, para que todos tengamos, digamos, como un mismo contexto y piso de información, voy a compartir algunas diapos. Mientras Pedro pone, Sí, buscamos las diapos, no, hoy estaba justamente, hoy me pasaron una encuesta que se hizo acá en Rosario en el mes de julio, que se hizo a casi 500 personas de la ciudad de Rosario y cerca del Gran Rosario, donde las preguntas iban en relación a los humedales, a los incendios, a cuáles consideraban que eran la característica de los problemas que había. Y bueno, y muy interesante para verla porque la palabra humedales no le significaba, digamos, nada extraño, sino como que es un concepto que ya de alguna manera está internalizado en la sociedad, porque me acuerdo que nosotros desde el taller ecologista, hará más de 10 años, habíamos hecho una encuesta de ese tipo, y lo que nos habíamos encontrado es que muy poca gente sabía lo que quería decir el término humedales, y mucho menos que todas las islas que tenemos enfrente de la ciudad de Rosario, eso correspondía a un ecosistema de humedales. Lo que voy es que es una palabra que no es muy, digamos, de uso, es relativamente reciente el uso de esta palabra, que ahora ya está, digamos, como más socializada, es más común, pero que no hace poco no era algo que se conocía. Entonces, bueno, vamos a empezar, vos, Pedro, anda avanzando. Sí, Lo que vos decime y avanzo. Dale, avanzá que en la próxima está más o menos el contenido de lo que preparé, que es hablar un poquito sobre el contexto en el cual estamos, qué son los humedales, la definición de qué son los humedales, cuáles son las amenazas y, bueno, hacia dónde vamos hacia la ley. Entonces, empezando con el contexto, quisiera detenerme un poquito en este informe que se publicó el año pasado, que es del IPBES. El IPBES es una plataforma intergubernamental que está integrada básicamente por científicos que establecen políticas, más que políticas, digamos, hacen como un relevamiento científico del estado de la biodiversidad y de los servicios de ecosistemas en todo el planeta,
y en el último informe de alguna manera ratificaron lo que más o menos se venía diciendo desde la década de los 80, ¿no? Que estamos ante una pérdida de ecosistemas naturales que se va acelerando en estas últimas décadas, que nos encontramos con una extinción de especies, digamos, con una tasa preocupante, que tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción, esto acrecentado por otras 2 crisis, esto sería una crisis en cuanto a biodiversidad, y otras 2 crisis importantes que son el cambio climático y relacionado con todo lo que tiene que ver con agua o lo que ahora se denomina seguridad hídrica. ¿Sí? O sea, un poco se evolucionó del concepto de enfoque o manejo integrado de cuencas hacia el de seguridad hídrica, porque este también involucra lo que significa la gobernanza del agua, el acceso y los derechos. Que básicamente estamos viviendo, digamos, extremos de inundaciones y de sequías, y que es un contexto que no hay que dejar de mirar a la hora de estar pensando en debates como el que hay en este momento en el Congreso Nacional, que se busca el proyecto de una ley de humedales. Si seguís en la siguiente, la semana pasada se hizo en todo el mundo lo que se conoce como la Semana Internacional del Agua. Es una iniciativa que se viene haciendo desde hace 30 años, que tuvo su origen en Estocolmo, en Suecia, donde hay un instituto internacional del tema agua. Por supuesto, este año se hizo de manera virtual, pero hubo más de 100 sesiones donde participaron, digamos, diferentes referentes de este tema de todo el mundo. Yo estuve siguiendo algunas de las charlas que se hicieron para la región de América Latina y el Caribe, que en este caso fueron organizadas por el BID, y quería compartir esto porque, digamos, un poco para tener en cuenta en el contexto, esto es lo que hoy está discutiendo el mundo. Y el foco de esta conferencia fue justamente agua y cambio climático y los desafíos que nos representa el agua, el cambio climático con respecto al agua, ya sea por la escasez en algunos sitios, y porque, bueno, siempre que el agua está en exceso, en el caso de que hay inundaciones, es un problema, pero cuando falta el agua, también es un problema, que es la situación que estamos viviendo ahora y que están viviendo muchos países de la región, que tienen meses y meses, digamos, de extrema sequía. Entonces, todos los organismos financiadores, organismos de gobiernos, académicos y demás, están trabajando, pensando de acá mínimo a 30 años, porque, digamos, el cambio climático es un hecho y digamos, es relevante lo que va a suceder con el tema agua. Estuve escuchando, por ejemplo, gente, bueno, de Perú, de México. Está claro que hay ciudades que cada vez van a tener menos disponibilidad de agua por el tema del derretimiento de glaciares y demás, pero este es el marco que hoy, y esto es lo que hoy se discute en el mundo, estar pensando para adelante lo que va a suceder. Y en general, digamos, el diagnóstico y lo que hay es contaminación de agua, los cambios que producen los cambios en el uso del suelo, pérdida de biodiversidad, las obras hidráulicas cómo alteran esos ecosistemas, y los eventos climáticos, porque todo lo que sea, digamos, eventos extremos, como sequías y como inundaciones, van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Entonces, bueno, es muy importante que tengamos esto presente para ver cómo nos preparamos ante estos escenarios. Bueno, adelante, Pedro. Y un recordatorio de lo que nos pasó a nosotros hace 2 años, la sequía que tuvimos en Argentina en el 2018 estuvo considerada como uno de los 10 fenómenos más costosos con respecto al cambio climático que hubo en el mundo. Ahí hay un listado, digamos, de cuáles fueron los demás eventos, pero los huracanes en Estados Unidos, los incendios en California, una extrema sequía en Europa, y nosotros aparecemos ahí con la sequía en 5º lugar, con una pérdida estimada en $6.000 millones. Entonces, bueno, son eventos que hay que prestar atención y por lo tanto, digamos, conservar
nuestros ecosistemas naturales es, digamos, es algo que hoy es imperativo. Ya, digamos, el mundo no lo discute, el mundo está discutiendo cómo hacemos para conservarlos y para restaurarlos. Eso es lo que hoy se discute en las mesas internacionales cuando se habla de estos temas. La siguiente, por favor. Y con respecto a este contexto de biodiversidad, yendo ya puntualmente a los humedales, es uno de los ecosistemas que más ha tenido degradación y pérdida. Se estima que, digamos, 70% de los humedales se han perdido en el siglo pasado. Bueno, entonces ahora sí vamos a la pregunta de qué son los humedales. Para decirlo simplemente, es una zona de la superficie terrestre que está a veces inundada y a veces no. ¿Sí? Tiene regulación, o sea, no es ni un ecosistema terrestre ni un ecosistema acuático. No tiene ninguna de esas características. Tiene características propias, pero muy, digamos, influenciada por la presencia de agua y, por supuesto, los factores climáticos. Acá les puse la definición de la Convención Ramsar. La Convención Ramsar es una convención que se firmó en el año 1971 en la ciudad de Ramsar, en Irán, que tenía como objetivo proteger aquellos sitios donde migraban y hacían sus ciclos reproductivos las aves acuáticas. Porque, digamos, eran sitios que estaban desapareciendo y eso ponía en riesgo las aves acuáticas. O sea, ahí, digamos, ese fue el foco de la convención, que ahora todo el mundo la conoce y la denominamos como la Convención de los Humedales. Y esta convención considera humedales bueno, la definición que tienen ahí, en realidad lo que hace es como una enumeración de diferentes ambientes que pueden ser considerados humedales. Adelante. Y esta definición, y me detengo un poco en esto porque es importante, digamos, a la hora de discutir la ley, ¿no? O sea, de qué definición se pone en la ley. Yo creo que no está de más poner la definición de la Convención Ramsar, porque de hecho Argentina ha ratificado la convención, nosotros somos parte de la convención, pero es una enumeración como que se queda corta, entonces es importante tener una definición de humedales que resulte más operativa, y esta definición es una definición que fue adoptada en el año ya 2016, que se hizo un taller donde participaron expertos de toda la República Argentina que vienen trabajando en estos temas, y que sirvió, digamos, como para, de base para la propuesta metodológica de inventariar los humedales, que ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Pero lo que dice esta definición es que es un ambiente donde tenemos presencia, ya sea temporaria o permanente, de agua superficial o subsuperficial, y eso causa flujos biogeoquímicos propios y que son diferentes a los de un sistema terrestre y acuático. Eso hace que haya una presencia, digamos, de vegetales que sea típica, distintiva de este tipo de ambientes, y por lo tanto hay, digamos, una relación íntima, por decirlo así, entre las características, digamos, del suelo, de la biota que hay ahí, y la presencia de agua. Y también la definición incluye como humedales a cierto tipo de suelos, que ahí los denomina como suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Vamos adelante. Acá hay un gráfico que yo creo que es bastante claro con respecto, fíjense que acá a la izquierda tenemos un ecosistema terrestre donde, digamos, el agua está en profundidad. A la derecha vemos los ecosistemas acuáticos donde el nivel del agua está por encima de la superficie terrestre, y en el medio sería, digamos, el ecosistema de los humedales, donde el nivel del agua fluctúa, ¿sí? Ya sea que sature el suelo o incluso que pueda estar por encima del suelo.
Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la importancia de estos ecosistemas? Bueno, los humedales están considerados como uno de los ecosistemas más productivos del planeta. ¿Qué quiere decir que sean los más productivos del planeta? Bueno, la capacidad que tienen de producir y generar biomasa por unidad de tiempo, esa es la productividad. Y los beneficios que nos brindan son muchísimos. Por empezar, abastecimiento de agua, son una fuente de agua importantísima, y esto es clave con respecto a lo que les comentaba antes, ¿no? Con un montón de regiones que ya están teniendo problemas de escasez de agua o problemas con el agua, entonces el hecho de conservar los humedales en este sentido es fundamental. No solamente para el abastecimiento humano, sino tener agua para los animales y para la producción. Después, bueno, son ecosistemas que amortiguan las inundaciones, reponen aguas subterráneas, estabilizan costas, nos ayudan contra la protección de las tormentas. Un ejemplo de estos, no sé si recuerdan, años atrás que hubo ese tsunami en las costas de Tailandia, que fue, digamos, trágico lo que generó. Y bueno, después, digamos, un poco lo que sucedió ahí es que la industria turística destruyó gran parte de los humedales costeros, o sea, manglares, ese tipo y esa costa estuvo mucho más vulnerable ante este tipo de episodios. Por lo tanto, mantener estos ecosistemas naturales son una protección contra, por ejemplo, tormentas. Después cumplen un rol muy importante en cuanto a retención de sedimentos, nutrientes, por supuesto son sostén de diversidad biológica, y eso está asociado directamente a actividades económicas. O sea, millones de personas en el planeta tienen actividades relacionadas a lo que le brindan estos servicios ecosistémicos, ya sea porque son pescadores, por animales, por maderas, por forrajes, plantas medicinales. Por supuesto tienen un interés paisajístico, estético, cultural, y son muy importantes en todo lo que tiene que ver con mitigación y adaptación al cambio climático. Vamos a la siguiente. Hay algunos trabajos que se hicieron con respecto que estiman a cuál es la superficie cubierta de humedales en Argentina. Este trabajo de Candus del año 2008 hace una estimación que el 21,5% del territorio de Argentina está cubierto por humedales. Y esto que aparentemente algunos dicen que no puede ser porque es un número elevado, en realidad no es tan ilógico, porque esto, digamos, se repite en toda América del Sur, esta gran proporción. O sea, a nivel global, los humedales ocupan entre un 5 y un 7% de la superficie del planeta. Pero pensemos que América del Sur es un continente que tiene el 26% de la disponibilidad de agua dulce, por lo tanto, es lógico que nosotros tengamos ese porcentaje que sea mucho mayor que la media mundial. Y después hay otros trabajos, también otras estimaciones con respecto a la superficie, pero los autores de estos trabajos reconocen que se han hecho a escalas bastante pequeñas y que, digamos, hay que tomarlo como estimaciones porque pueden tener muchos errores que dejan afuera una cantidad de humedales que existen en todo el territorio. Vamos para adelante. La característica de los humedales en Argentina, como Argentina es un país muy extenso, digamos, tanto tenemos en su longitud y en su, a lo largo y a lo ancho, por lo tanto tenemos diferentes climas, diferentes alturas, diferentes características que hacen que nuestra variedad de humedales sean realmente muy amplias y tengamos ambientes súper diversos, digamos, aquellos humedales que son más de alta montaña, lagunas, turberas, pastizales, bosques fluviales, esteros, todo lo que es costa, digamos, marina. Por lo tanto, la diversidad y la variedad que nosotros tenemos de humedales en el país realmente es amplia.
Acá tenemos una imagen de Tierra del Fuego. Entonces, un humedal típico de Tierra del Fuego que son las turberas, que son humedales que tienen una gran capacidad de almacenar carbono. Seguimos para adelante. Y tenemos 23 sitios en la República Argentina hasta ahora que han sido denominados como sitios Ramsar. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, al ser parte de la convención, o sea, lo que hace la convención es declarar sitios de interés internacional, y Argentina tiene 23 sitios que son declarados de interés internacional. Esto se hace a través, digamos, bueno, hay un procedimiento que indica la convención, que las provincias tienen que presentar una serie de fichas con las características de los humedales que quieran ser declarados sitios Ramsar, y después esto tiene que ser aprobado por la convención, lo que significa que tenemos un sitio que, dadas sus características, tiene de interés internacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, digo Buenos Aires porque como esto lo organizó la Juventud de La Plata, me refiero a Buenos Aires, pero tiene 3 sitios Ramsar, ¿sí? La bahía de San Borombón, la costanera de la reserva ecológica que tienen en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, y la reserva Otamendi, que está cerca de Campana, que hoy la reserva ha sido convertida a Parque Nacional, ¿no? El Parque Nacional de los Pantanos. Bueno, ¿y cuáles son las amenazas de los humedales? Lo que se viene notando es que en estas últimas décadas, en Argentina, también empiezan a tener, digamos, una degradación importante estos ecosistemas. ¿Y a qué se debe? Bueno, principalmente cambios en el uso del suelo, y acá, digamos, diferentes tipos de actividades que hacen cambios de uso del suelo, ya sea actividades que tengan que ver con la agricultura, o con la industria, o con las urbanizaciones. Alteraciones hídricas, muchas veces se hacen obras sobre los humedales que cambian completamente, digamos, su escurrimiento, y como vimos, el tema hídrico es muy sensible, y al cambiar el escurrimiento cambian las características de estos ecosistemas, la extracción de recursos, contaminación, especies exóticas invasoras, cambio climático y, podemos decir ahora, los incendios. Bueno, el Inventario Nacional de Humedales. ¿Qué es un inventario y para qué sirve y por qué es importante? O sea, como vimos antes, todavía no tenemos una cifra, digamos, exacta de cuál es la superficie, solo estimaciones de la superficie de humedales que tenemos en la República Argentina. Si nosotros queremos tener, digamos, alguna regulación para proteger estos ecosistemas, porque son sumamente importantes por todos los servicios que nos brindan, tenemos que tener un inventario, o sea, tenemos que saber qué tenemos. Entonces, ¿qué es lo que busca un inventario? Responder estas 3 preguntas. O sea, ¿qué se considera un humedal? ¿Dónde empieza y dónde termina ese humedal? Que esto requiere, digamos, de tener en cuenta varias características, como porque son sistemas elásticos, porque lógicamente si el nivel del agua sube, baja, digamos, tienen una característica diferente a lo que es un bosque, por ejemplo. Y después, ¿cómo se caracterizan? El interés y digamos, el interés por saber qué tenemos viene desde hace mucho tiempo atrás. O sea, el primer trabajo que se conoció en este sentido en Argentina fue del año 1998, que fue un trabajo, digamos, como una primera aproximación de cuáles eran los humedales que teníamos en la República Argentina. Al año siguiente también se publicó un trabajo que fue, digamos, dentro del programa de uno de los programas que tiene UNESCO, sobre humedales subtropicales y templados de Sudamérica, y ahí se describen, digamos, varios humedales de Argentina, como andinos,
humedales de la provincia de Buenos Aires, de Patagonia, o sea que ahí tenemos una primera aproximación. Y después se empezaron a hacer, digamos, varias reuniones, talleres entre sectores académicos, participación de gobiernos y demás, para ver cómo se podía empezar a implementar o pensar una metodología que avance hacia tener un inventario en la República Argentina. Uno de los talleres que se hizo, que fue en el año 2009, donde se avanzó en una propuesta metodológica para ver cómo se clasifican estos ecosistemas, ahí se plantearon 3 niveles o escalas de trabajo. O sea, cuando hablamos de niveles o escalas de trabajo sería como si nosotros ponemos un zoom, de decir, bueno, ¿dónde lo ponemos para identificar estos humedales? Tienen que ver con cuánto abarcamos en esa escala, hasta dónde llegamos. Vamos para adelante. Y actualmente, digamos, la propuesta metodológica que está planteada para realizar un inventario de humedales incorporó un 4.º nivel, o sea, una escala mucho más detallada. O sea, el nivel 1 sería este primero que ustedes están viendo ahí, que es una escala donde abarca regiones de humedales o subregiones. El nivel 2, que tiene una escala un poco mayor y se refiere a sistemas de paisajes de humedales. El nivel 3 es un nivel que habla de paisajes de humedales, y el nivel 4, que ya va con mucho más detalles y se denomina unidades de humedales. Lo que tienen ahí es el sitio Ramsar que tenemos compartido entre la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que es, digamos, que tiene hecho el inventario de humedales y que ahí se llegó hasta el nivel 4, hasta ese detalle. Bien, sigamos para adelante. Bueno, y acá en este cuadro, simplemente para tener, digamos, en cuenta qué es lo que se ha hecho hasta ahora con respecto a inventariar humedales en Argentina. O sea, esto no, ¿desde dónde partimos? Digamos, a la hora de estar discutiendo una ley, tenemos que saber que tenemos hecho no poco trabajo, realmente creo que se ha hecho bastante trabajo, sobre todo en los últimos años, y tenemos, bueno, por ejemplo, el primero que se hizo en el año 2013, que es alrededor de todo lo que es el corredor fluvial Paraná-Paraguay, que se hizo un inventario con nivel 2. Después, en el año 2017, se revisó un trabajo que se había hecho también en el 2013, y tenemos el nivel 1 de las regiones de humedales de la Argentina, que tienen 11 regiones. Vamos para adelante. Las propuestas, los documentos de propuestas metodológicas para realizar los humedales, incluso hay uno que digamos, avanzó un poco con algunas experiencias demostrativas en algunas provincias, donde también se llegó al detalle de este nivel 4, y seguí avanzando, Pedro. Y el año pasado se publicó el inventario de humedales de todo lo que es la región del Bajo Paraná, o sea, del delta. Y ahí se trabajó a nivel 3 y, como les decía, el detalle de nivel 4 en este sitio Ramsar en particular. Y la provincia de Buenos Aires es, digamos, la única provincia de Argentina que tiene su inventario de humedales de sistemas de paisaje. ¿Sí? Nivel 2. Bien. Bueno, que identifica las regiones de humedales de Argentina, se identificaron 11 regiones, y dentro de esas regiones algunas subregiones. Todas estas publicaciones que vimos recién, las pueden, digamos, están todas accesibles online. Simplemente googlear y las pueden descargar y ver en detalle la metodología y demás. Está todo disponible. Bien, sigamos. Dicho todo esto,
en relación a la importancia de estos ecosistemas y en qué medida se están perdiendo, es necesaria una ley de humedales. O sea, hace unos 12 años que hay intentos de discutir leyes de humedales en el Congreso Nacional, incluso se llegó a tener media sanción en el Senado de 2 veces, pero después perdieron estado parlamentario. Y ahora, sin duda, motivado por los incendios en el delta del Paraná, de nuevo se reabrió esta discusión en el Congreso con respecto a una ley de humedales. Yo, para ir terminando y en todo caso que conversemos, marqué acá, digamos, 3 puntos que considero que son esenciales y que hay que tener en cuenta, en particular en la ley. Por supuesto, esto no agota todo lo que tiene el contenido de la ley, pero la ley que apunta, primero es una ley de presupuestos mínimos, o sea, establecer un piso de protección mínimo que sirva para todo el territorio nacional, y lo que busca es el ordenamiento territorial de los humedales. El ordenamiento territorial es una herramienta de política y gestión ambiental que está establecida por nuestra Ley General del Ambiente, o sea que estaríamos, digamos, cumpliendo lo que dice la Ley General del Ambiente, y lo que propone la ley es que las provincias tienen que hacer ese ordenamiento territorial. ¿En qué consiste ese ordenamiento territorial? En zonificar los humedales y en decidir qué se hace en esas zonas, o sea, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por supuesto, para hacer el ordenamiento territorial, primero es necesario tener el inventario, ¿sí? Por eso un poco lo que les comentaba del inventario, digamos, una parte fundamental que tiene que tener la ley. Este inventario tiene que estar, digamos, coordinado, comandado por la autoridad nacional para tener la misma metodología y los mismos criterios en todo el país. Y la ley debe establecer también criterios comunes para realizar el ordenamiento territorial. O sea, tiene que tener un presupuesto mínimo de los criterios de cómo se hace este ordenamiento territorial. Esto es importante porque si no, después cada provincia hace cada una lo que le parece y, digamos, y después sería muy incoherente. Pensemos que muchos humedales están compartidos por varias provincias, entonces es muy importante que estos criterios estén establecidos como un presupuesto mínimo para la ley. Otro aspecto importante es moratoria, o sea, mientras se termina el inventario del ordenamiento, que no, digamos, aparezcan nuevas actividades que puedan estar modificando qué fondos va a tener la ley, cómo se van a distribuir esos fondos, para qué cosa van a ser esos fondos y cuáles van a ser las condiciones para acceder a esos fondos. Estos son puntos, digamos, que son medulares para una buena ley de humedales. En este informe, que también está disponible online, hicimos una comparativa de estos 5 puntos con 9 proyectos de ley. En el 2020 analizamos 6 proyectos de la Cámara de Diputados y 3 de la Cámara de Senadores. Así que esto también está disponible si quieren consultar y ver los diferentes proyectos. Bueno, y yo estaría, digamos, terminando por acá y ahora, bueno, los escucho para que conversemos. Muchas gracias, Selva. Dejo esto presentado un ratito por si alguien quiere seguir o anotar algún dato. Así que nada, ahora abro el chat y veo si hay preguntas relacionadas. Bueno, por el momento no hay preguntas. Si alguien quiere preguntar, por favor desactive el micrófono y
pregunte lo que quiera a Elba. Pedro, Sí, ¿se escucha? sí, sí. Sí. Hola, ¿cómo les va? Alberto Larrañaga es mi nombre, soy de 25 de mayo. Estoy siguiendo con atención esto y con interés. Ustedes saben, nosotros somos de una región de producción agropecuaria. Ustedes mismos, la disertante, verdad que te agradezco desde ya. No recuerdo el nombre de la disertante, te pido mil disculpas. Elba. Elba, tenés desactivado el Elba. micrófono. Elba, hiciste mención, mira, concretamente en lo que se refiere a la producción agropecuaria, con respecto a los humedales, hay preocupación no por la conservación de los mismos, sino que es algo que obviamente que también interesa a la gente vinculada al agro, sino que tiene que ver con lo que se refiere a, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires gran parte de los humedales están relacionados a la producción ganadera, concretamente a la producción ganadera, al sostenimiento forrajero de los vacunos. Entonces, a ver, si cuando la pregunta concretamente sería si con respecto a los humedales de la provincia de Buenos Aires y de las zonas de laguna, zonas que son zonas forrajeras, a ver cuál es la concepción en general que existe respecto de eso, de la compatibilidad, de cómo conciliar justamente la preservación de los humedales con esa oferta forrajera o ese ofrecimiento de forraje a la ganadería vacuna, que en principio son absolutamente compatibles. Absolutamente. O sea, es importante tener en cuenta que la ley de humedales no es una ley antiproducción, ¿sí? No es una ley antiproducción. No está diciendo que no puede ser compatible tener actividades económicas o productivas en los humedales. Lo que está diciendo la ley es que aquellas actividades productivas que se hagan en los humedales tienen que hacerse de tal manera que estos humedales puedan seguir brindando los beneficios. Porque incluso esto es lo que va a garantizar que siga habiendo producción. Yo creo que esto, digamos, a quienes son productores, desde mi punto de vista, una ley de este tipo, no me escuchás por tu cara, digo. No, sí, estaba queriendo leer porque aparecía un subtitulado de alguien que estaba escribiendo en el chat. No, pensé que no me escuchabas. No, Elba, no. Te No, escucho perfectamente. lo, lo que te decía es que, digamos, puede ser perfectamente compatible la ganadería con los humedales. De hecho, está demostrado en un montón de sitios que eso puede hacerse de esa manera. O sea, justamente lo que regula la ley o lo que busca la ley es zonificar los humedales y regular estas actividades de manera tal que no, digamos, que se siga manteniendo lo que se denomina la integridad ecológica de los humedales. ¿A qué nos referimos cuando decimos integridad ecológica? Que puedan seguir teniendo esa estructura ecosistémica que permite seguir dando los beneficios y los servicios ecosistémicos que tiene este humedal. O sea, claramente eso, en el caso de la ganadería, tendrá que ver, y vos lo sabrás perfectamente, por ejemplo, qué cantidad de ganado se puede poner en determinado lugar, qué tipo de manejo haces, cuándo los corres para que el pasto rebrote y descanse. Digamos, se trata de eso, digamos, de que las actividades puedan ser compatibles con el mantenimiento de su humedal. Porque insisto en esto que yo creo que es muy importante y que en los próximos años cada vez lo vamos a ver más acentuado. O sea, el cambio climático nos obliga a pensar a largo plazo o a mediano plazo, si podés decir. Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos para estar pensando que nosotros podamos seguir teniendo esa producción a mediano y largo plazo a pesar de lo que se nos viene con respecto a cambio climático? Y el hecho de poder conservar, digamos, estos ecosistemas, yo creo que es una herramienta muy valiosa justamente para eso. Y después cada provincia definirá si tendrá algún sector que lo considera de algún valor que lo quiera dejar
digamos, sin ningún tipo de actividad económica y que lo quiera dejar completamente natural. Pero eso va a ser parte del ejercicio que tiene que hacer cada una de las provincias, de cómo lo va a zonificar, y ese ordenamiento, y esto también es importante, se tiene que hacer de manera participativa, eso es lo que dice la ley, o sea, con todos los actores interesados en ese ordenamiento, que sea un ordenamiento, digamos, consensuado por la sociedad, por los usuarios, por la academia, que son los que realmente conocen cómo funcionan este tipo de ecosistemas. No sé si respondí tu pregunta, Alberto. Perfecto, clarísimo. Clarísimo y gracias. De nada. Ahí veo que Tevi tiene una pregunta. ¿Querés hacérsela vos o querés que la lea? Dice que se la lea. Dice, vi en países más desarrollados que avanzaron con recultivos de especies autóctonas, recultivando cada árbol. ¿Se había llevado algún plan de recuperación así? Supongo que en Argentina. Pedro, no se escuchó toda tu lectura de la pregunta. Ah, gracias. Se tildó el audio. Sí, Fivertel. Dice si, porque en países más desarrollados se avanzó en recultivos de especies de autóctonas, si acá supongo que en Argentina se había llevado algún plan de recuperación así, de remediación Sí, debe ser. sí, no sé a qué país en concreto se refiere, pero por ejemplo Estados Unidos, que tienen lo que se conoce como los Everglades, que es todo el sistema de humedales asociados al río Mississippi, ellos invirtieron mucho dinero en restaurar los humedales, porque se dieron cuenta que, digamos, al haber hecho una cantidad de obras sin estudios, digamos, previos, que fueron destruyendo los humedales, eso les fueron generando cada vez más problemas, entonces tienen un plan justamente de restauración de humedales. Vos me preguntabas concretamente en Argentina si sabía de algún sitio en particular. No conozco ningún caso en particular que esté haciendo un plan de reforestación de nativas específicamente para humedales, pero bueno, de hecho hay cantidad de municipios en el país que están con planes de reforestación y demás. Por ahí si alguno de los que está acá tiene alguna información y la puede compartir. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Acá habla Valeria de Rosario. En cuanto a la información que yo tengo de reforestación, se llevó a cabo en las islas frente a la ciudad de Rosario un plan de reforestación, pero avalado por un voluntariado, o sea, donde se coordinó actividades comunitarias, digamos, autogestionadas, donde la idea era justamente un poco contrariar todo el efecto que han generado los incendios. Obviamente que... ¿Pero ya se hizo, Valeria, o se está por hacer, o está planeado? Se hizo en su momento, pero ahora la actividad se dio a suspender porque desde Entre Ríos se prohibió el ingreso a las islas por parte de los autoristas. Se estaba haciendo ahora, decís. Sí, pero de manera autogestionada y con voluntarios, obviamente, no era algo... Sí, no era nada, no era un programa planificado. No. Consistía en la reforestación, en sembrado más que nada. Era como el plan principal primero, digamos, y después, bueno, tuvo que ser suspendido todo eso. Bueno, gracias, Valeria. De nada, gracias a vos. Yo le quería preguntar para usted cuál sería el proyecto de ley o los proyectos de ley de los 9 que mencionaste
que sería más viable o el que mayor le atina al espíritu de la protección de los humedales, si es que lo puede decir. Sí, sí, en realidad son bastante similares, digamos, todos los proyectos, pero yo creo que los más efectivos son los que contemplan, digamos, cosas claras con respecto a esos 5 puntos que te mencionaba. En ese sentido, creo que los que más se aproximan a eso son el proyecto de Brenda Austin y el de Maxi Ferraro. Muchas Bueno, gracias. está también el proyecto de Gladys González en el Senado. O sea, yo los invito a ver esa comparativa que hicimos desde el Círculo de Políticas Ambientales. Van a ver que tienen muchas similitudes y por ahí habría que hacer por ahí algunos ajustes o complementos, pero esos 2 que te mencioné al principio son como los más consistentes desde mi punto de vista. Genial, muchas gracias, Elba. ¿Alguien tiene...? Mike. Dale, Mike. Bueno, Elba, muchas gracias por tu exposición súper clara. Hola, Miguel. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Yo te quería hacer una consultita. ¿Cómo ves, cómo te imaginas que pueden ser los tiempos para la realización del inventario, teniendo en cuenta tantos niveles de detalle y que uno intenta que se hagan de lo más rápido posible, especialmente porque regiría una moratoria, si Claro. logra incluir la moratoria? Pero bueno, eso es algo que preocupa mucho también al sector productivo. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿qué es mejor tener tal vez 2 niveles de detalle y después avanzar más adelante y ya con eso liberar la moratoria y pasar a los ordenamientos y luego seguir con el inventario? Digamos, si en eso tenés como alguna opinión. Mira, yo creo que hay que hacer algo similar a lo que se hizo con la ley de glaciares, que se arrancó sin tener inventario, y eso también lo incluyen las leyes, el de Brenda está, el de Maxi también, de decir, bueno, hagamos el inventario y definamos áreas prioritarias, justamente para no estar 5 años con todo parado y no haciendo nada. Con respecto a los niveles, lo ideal para tomar una política pública de decisión y digamos, de zonificación sería un nivel 3, llegar a un nivel 3. Pero yo creo que lo que se puede hacer es ese criterio, decir, bueno, la nación tiene que comandar el inventario y podrá acordar con las provincias, aquella provincia, por ejemplo, no sé, te digo, el caso Santa Fe. Nosotros tenemos todo un proyecto de acueductos en la provincia de Santa Fe para llevar agua del río Paraná a una mala calidad de agua. Entonces uno de los proyectos que se hizo en un momento es decir, vamos a ir construyendo acueductos para abastecer de agua estas localidades. Entonces suponete, la provincia, suponete que tiene el dinero, que licitó y quiere hacer una obra que tenga que pasar por los bajos submeridionales. Bueno, yo creo que ahí es válido que Santa Fe diga, vamos a poner el foco como área prioritaria esta zona de humedales, que son los bajos en la provincia de Santa Fe, vamos a acelerar los tiempos ahí para que se pueda hacer ese ordenamiento lo antes posible y no detener esa obra que sabemos que va a beneficiar a un montón de comunidades en la provincia. Me imagino algo así, un criterio así, que fue el criterio que se empleó justamente para la ley de glaciares. Puede ser, digamos, una combinación de ese tipo. Claro. Muchas y gracias. por supuesto, siempre, digamos, acelera los tiempos que se cuente con el presupuesto adecuado. Digamos, si vos tenés el presupuesto adecuado y agilidad, digamos, administrativa, por decirlo así, para que, bueno, se pueda, digamos, hacerlo en el menor tiempo posible. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene una pregunta más? Acá Juan Carlos, disculpen, yo me puse a leer el chat.
Juan Carlos menciona a Patricia Pinto, sí, la conozco a Patricia, es una geógrafa, digamos, que tiene trabajos muy, muy buenos, sobre todo ella ha trabajado mucho todo el tema de urbanización. Ujú. Tengo una pregunta para hacerte, Elba. Sí, acá Jorgelina, Jorgelina, sí, estás comentando lo de la campaña. Ujú, bien. Sí, decime. Dentro de lo que es el ordenamiento y el sistema de semáforos, ¿no? Sí. ¿Cómo te imaginás que podrían llegar a ser catalogadas las zonas aledañas a, digamos, a flujos de agua, ríos importantes en zonas de humedales, ¿no? ¿Pensás que serían zonas rojas? Por ahí, ¿con qué extensión de metros respecto del... No, eso hay que verlo lugar por sitio, lugar por lugar. Yo creo que justamente la crítica a la semaforización que se hace, que a veces uno la asimila a lo que se hizo con bosques, que justamente al ser ecosistemas muy diferentes, hay que estar pensando en otros criterios, sobre todo lo que tiene que ver, bueno, lo que los investigadores hablan del enfoque de ecología del paisaje, ¿no? De ver todo lo que hay alrededor y toda la relación que hay con las cuencas, digamos, con las nacientes, cuencas subterráneas y demás. Entonces yo creo que eso va a haber que verlo, digamos, sitio por sitio, provincia por provincia, de cómo conviene zonificar. De todas maneras, en términos generales, todo lo que sea cursos de aguas superficiales, lo más conveniente es que todo, digamos, lo que se denomina los bosques de ribera o la vegetación de las costas, eso de hecho tiene que permanecer en su, digamos, naturalmente. O sea, en el caso de la provincia de Santa Fe, y eso también es muy importante, y después cuando se haga el ordenamiento territorial se va a tener que tener en cuenta lo que ya está zonificado por la ley de bosques, pero en el caso de la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos como zona roja 100 metros en franjas al lado de los cursos superficiales. Y Santa Fe tiene toda su zona de islas, zona roja también. Yo creo que, bueno, que fue una buena decisión, pero lo que pasa es que Santa Fe tiene muy poca proporción de islas, ¿sí? Muy poca proporción de islas al menos en la parte del delta tiene menos, después más hacia el norte tiene, digamos, mayor cantidad. Acá Jorgelina tiene una pregunta si es posible una política sustentable de cultivos o ganadería en los humedales, porque hay diversas versiones sobre eso y sobre el porqué de los incendios. Sí, por supuesto que es perfectamente posible. Mirá, Jorgelina, es cierto que una práctica en los humedales para la ganadería es hacer quemas para que después haya rebrote, digamos, fresco de alimento para el ganado. Ahora, eso se hace en la primavera, o sea, no se hace en el invierno, porque los mismos que están en la isla saben que en invierno y con la extrema sequía que hay ahora y con la bajante histórica que hay del río Paraná, o sea, se están perjudicando a ellos mismos si inician una quema. O sea, toda la gente que tiene ganadería en islas, ellos están en contra de las quemas en este momento, porque son los más perjudicados. Y por supuesto que se puede hacer una ganadería sustentable en islas. Mira, yo recuerdo años atrás, yo estuve, digamos, un año más trabajando con gente en Paraguay
donde estaban pasando por una sequía importantísima, sobre todo en la parte del Chaco paraguayo, y cuando digo sequía importantísima era no solamente que tenían que trasladar camiones con aguas, con cisternas con aguas, sino que tenían que llevar camiones con comida, porque la sequía era tal que se había perdido, digamos, todos los cultivos de la zona de lo que la gente vivía, o sea, fue realmente crítico. Se perdieron muchísimas cabezas de ganado y además y demás porque no tenían agua, no tenían realmente agua. Y hubo zonas justamente donde se practicaba ganadería sin haber alterado zonas de humedales, donde ahí la ganadería se mantuvo en buenas condiciones. O sea, quiero decir que hacer un manejo, digamos, de la ganadería adaptado al ecosistema natural resulta beneficioso, o sea, que es posible hacerlo. Hay gente del INTA, por ejemplo, que hace años que viene investigando el tema ganadería en islas y digamos, saben, digamos, la carga ganadera, que no es siempre igual. El delta es muy variado, uno dice delta, pero en realidad el delta, digamos, es muy cambiante, no es lo mismo el superior, el medio, el inferior, y además va cambiando estacionalmente, va cambiando año a año, o sea que no es que los que trabajan en estos temas, no es que hay un número fijo exacto, sino que todo el tiempo se tiene que estar adaptando, digamos, a las condiciones naturales, pero es perfectamente compatible. Muchas gracias, Selva, y ahí te respondió que te agradece por la respuesta. Bueno, de nada. Si no hay... Una preguntita, sí. Es sobre lo que comentó Elba antes, y agradezco a Elba los comentarios. Cuando habló de los 100 metros de rojos destinados a Santa Fe, yo conozco bastante poco el tema, pero si hay alguna normativa del lado de Entre Ríos que sea comparable a la de Santa Fe, y qué clasificación habría. Sí, la ley de bosques de Entre Ríos. Toda la zona por ejemplo, del Ejido de Victoria, que son todas las islas que están acá enfrente. Bueno, no sé, Emilio, si seguís conectado, vos que sos de por ahí y sabés, pero yo me fijé hace poco justamente el mapa de bosques de la provincia de Entre Ríos y cómo estaba, digamos, zonificado en esta zona. Y tenía, digamos, partes rojas y amarillas, estaba, digamos, como combinado. Tendría que ver en detalle nuevamente el mapa, pero sí, claro, es la ley de bosques de Entre Ríos, toda esa zona está zonificada. Gracias. Elba, yo te quiero hacer una pregunta más. Bueno, pues termina. No, dale, decime. Quería consultarte cuál es tu opinión sobre lo que serían moratorias light que algunos están proponiendo, ya sea en proyectos o en la discusión en el Senado, por ejemplo, que en vez de una moratoria donde no se permita la ampliación de actividades o autorización de actividades, hablan de que se permitan solamente a través de una evaluación de impacto ambiental o alternativas similares, y si es moratoria hacia pequeños productores que no pueden pagarse un estudio de impacto ambiental. No sé, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Claro, sí, yo creo que tendría que ser un criterio que sea parejo y justo para todos, y por eso insisto en esto de las áreas prioritarias del inventario. O sea, lo ideal sería que haya moratoria hasta que esté el ordenamiento territorial. Eso sería para mí lo más sano, en todo caso para los humedales. Que haya moratoria hasta que esté el ordenamiento territorial, porque esto también va a incentivar a las provincias que lo hagan, porque si no las provincias van a estar años realmente. Entonces, yo creo que hay dos cosas importantes que van a hacer que se acelere. Lo de la moratoria hasta que esté terminado el ordenamiento territorial, y también
que el ordenamiento territorial de las provincias sea aprobado por ley y que sea la condición para conseguir fondos para compensaciones. Yo creo que son dos elementos importantes de la ley que realmente van a estimular e incentivar que se hagan las cosas bien y pronto. Esa, digamos, es mi posición. Y ya te digo, en algunos casos se puede hacer esto de las áreas prioritarias para acelerar aún más los tiempos. Después, bueno, por supuesto, toda obra va a tener que hacer su estudio de impacto ambiental como se hace con cualquier obra, con la legislación que tenga cada una de las provincias, ya que todavía nosotros no tenemos una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias. Última pregunta, cerramos con esta si no le quitamos más tiempo a Elba. Emilce dice, tengo entendido que adherimos a la convención en el 91 y desde el 2013 se debate el proyecto. Sin embargo, hoy en día no tenemos una ley individual. ¿Cuáles considerás que son los motivos o factores que influyen negativamente para que salga la ley? Por ejemplo, ¿existen fallas en la ley o hay intereses económicos encontrados? Hay resistencia en la ley, claramente. O sea, los últimos, digamos, años hubo mucha resistencia de la provincia de Corrientes, de la provincia de Entre Ríos. La Sociedad Rural de Corrientes acaba de sacar un comunicado en contra de la ley. Claramente hay intereses encontrados, ese es el punto. Pero ahora, mientras haya fundamentalismos de un lado y del otro, no va a salir la ley. Yo creo que, digamos, hay que sacarse los prejuicios, hay que leer la ley, porque me parece que muchas veces se opina sin saber lo que están proponiendo los proyectos. Hay que leerlos y hay que avanzar. Porque, digamos, ojalá nosotros tuviésemos ordenamiento territorial para todo el país y para todas las actividades, porque eso es lo que te permite previsibilidad, digamos, para cualquiera que quiera invertir en lo que sea, de cualquier tipo, lo que más le conviene es que haya reglas claras y que sepa qué puede hacer en qué lugar, digamos, es lo mejor que nos puede pasar. Pero, bueno, me parece que mientras haya, ya te digo, esas posturas rígidas, tanto de un lado como del otro, muy difícil que salga, digamos, una ley o una buena ley. Lo peor sería que por la presión de la gente traten de apurarse y sacar una ley que no sea muy efectiva, una ley light. La verdad que para tener una ley light es preferible a no tener ley, es mi opinión. Muchas gracias, Elba. Y muchas gracias a todos por participar. Así que, nada, mil gracias. Y esperemos que salga pronto la ley. Bueno, gracias Pedro y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Elba. De nada, un gusto. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.